Pues bien, vamos a comenzar nuestra segunda clase. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio y me parece que estamos en el incremento número, se lo voy a decir porque no lo cambié por estar hablando aquí, 216. Número 216, no 215, sino 216. Y estamos viendo pues el asunto de lo que es el gobierno divino, lo que son las 4 instituciones divinas. Y llegamos ya a Deuteronomio 15-17. Antes de iniciar, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y comenzamos a ver esta porción de nuestro estudio. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros tenga la máxima producción de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, permíteme leerles a Deuteronomio 15-17, que es el incremento donde hemos llegado, y dice: entonces tomarás una lesna y hordarás su oreja en contra de la puerta y será tu siervo para siempre. Estamos hablando de que a los 6 años esta persona que tiene estos esclavos, este esclavo le dice: bueno, ya te puedes ir y te voy a dar esto y esto y esto y esto, pero es muy posible que esa persona tenía una esposa que era esclava también y tiene hijos, y él quizás pues estaba muy amañado con ese señor, que le dice: no, yo no me quiero ir, yo estoy contento aquí, yo me quiero quedar con ustedes. Entonces lo que tiene que hacer era ordenar la oreja contra la puerta. Ordenar quiere decir que le va a hacer un hueco en la oreja contra la puerta, para, como marca de que esa persona ahora llega a ser esclavo de esa persona para siempre, por el resto de su vida. Y lo mismo harás a tu sierva, pues no te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble de servicio de un jornalero. El Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. O sea que recuérdense que de nuevo este era un asunto personal de aquellas personas que amaban al Señor, que conocían al Señor, que tenían la alianza del corazón con el Señor. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Hacían la voluntad del Padre. Dejaban ir a esta persona que era esclavo de ellos al 6º año, pero no solamente la dejaban ir, sino que le daban ovejas, le daba trigo, le daba de todo lo que él tenía para que esa persona tuviera pues un arranque nuevo, que tuviera poder ser su vida. Entonces ahí tiene la promesa de nuevo: Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Entonces pues yo quiero que se den cuenta pues cómo cuida él a su pueblo. Él tenía estas leyes y las personas que lo seguían hacían la voluntad del Señor. Y notaron pues este asunto personal en el versículo 18 también: no te parezca duro cuando lo dejes en libertad. Hay un pensamiento que vas a permitir, o que te va a permitir que las cosas sean más fáciles en tu corazón. Yo les he comentado muchas veces que el creyente maduro llega a estar en una condición que lo que otra persona ve como algo dificilísimo, para el creyente maduro lo ve fácil, porque tiene el capital económico espiritual para solventarlo. No le parece difícil. Está en el plan de Dios. Lo primero que sabes es que está en el plan de Dios. Dios supo de este asunto en la eternidad pasada. Dios tiene las soluciones para su vida, y si es una prueba, Dios quiere que pase la prueba. O sea que la persona ve el problema de una manera diferente. Ya no lo ve como una prueba, ahora lo ve como un reto para pasar los exámenes que Dios permite que tenga en su vida. Y sabe que si los pasa va a tener 2 veces más de lo que tenía antes, que va a ser bendecido grandemente. Entonces, aquí vemos que eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Pues bien, entonces yo espero pues que este pasaje, así como lo hemos estudiado, les enseñe el corazón de Dios, cómo es que Dios quiere que una cultura sea un testimonio de su rectitud. Pero eso también sabemos que Él conoce nuestros corazones y sabe las batallas por las cuales nosotros pasamos, y ya ha hecho las provisiones. El asunto es que para el creyente maduro sabe que Dios ya ha hecho provisiones para su vida. Él simplemente está atravesando por ellas como testigo de la fiscalía, y pasas como testigo y vas a pasar con todas las respuestas en tu corazón. Entonces, para concluir este punto, pues este asunto que hemos visto, la pobreza y las deudas son parte de la anormalidad de un mundo caído. Oigan esto de nuevo, porque ustedes ven que hay mundos que son caídos y que son pobres. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice nuestro Señor acerca de las bendiciones que el pueblo recibe si hace su voluntad, estas personas que están en el mundo caído tienen una pobreza y una deuda extraordinaria.
Y esos son estados de ser. Ese es el estado normal de ser de estas personas para el hombre pues que está caído. Están dañados, estados de ser dañados de lo que Dios originalmente creó para el hombre. Son imágenes económicas que corresponden a los elementos del plan de Dios de la salvación. ¿Por qué les digo que corresponden al plan de Dios de la salvación? Bueno, la pobreza es una imagen del hombre no regenerado ante el gran trono blanco. Fíjense lo que les estoy diciendo porque es importantísimo. El hombre pobre espiritual llega al tribunal de Cristo, si es cristiano, y no tiene nada. No tiene nada, aunque haya tenido billones aquí en la faz de la tierra. Enfrente de Dios no tiene nada, ¿okay? Porque perdió su tiempo aquí abajo persiguiendo cosas que no eran. Ahora también les he dicho que si Dios te quiere dar riquezas monetarias, te las va a dar y nadie te las puede quitar. Te va a dar en grandes cantidades, pero la persona que las recibe sabe para qué son, sabe de qué se trata. La persona va a vivir muy bien, va a vivir muy bien, pero va a vivir como albacea del Señor. Él sabe que el Señor es el jefe y él simplemente está haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, la pobreza es una imagen del hombre no regenerado ante el gran trono blanco. Y cuando hablo del gran trono blanco estamos hablando de los incrédulos. ¿Okay? Hay hombre que está parado ahí sin ningún tipo de obra de valor, totalmente endeudado, no tiene nada que enseñarle a Dios sino una cantidad de obras sucias de vida humana. O sea que tal tragedia es la que el Señor le espera pues al hombre que no confía pues en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Bien, va a una terrible situación. Aquí puede que tenga mucho, pero posteriormente no va a tener nada. Y créanmelo, que el tiempo que nosotros estamos en la vida terrenal es muy corto. Muy corto. La palabra dice que nosotros somos como un vapor de aire. Estamos aquí, mañana no estamos. La eternidad es larga. Y las decisiones que tú tomas pues repercuten en la eternidad. Y, claro tal, es asunto privado de la persona si quiere tener las cosas que Dios ha preparado para él porque cree en Dios, o quiere tener las cosas que Satanás le tiene preparadas porque quiere en Satanás. Entonces, vemos pues que las deudas representan a la raza humana no regenerada bajo el dominio de Satanás, del mundo y de la carne. Y aquí la idea es que el hombre no regenerado, el deudor, está en deuda con el prestamista que es Dios, ¿verdad? Y Satanás es el Dios de este mundo. O sea que Satanás es el que le quita a él las riquezas que le corresponden posteriormente porque lo enreda con las cosas de este mundo. Finalmente, pues los cristianos deberían oponerse a la pobreza y el endeudamiento en las áreas que ellos pueden controlar. Las deudas son terribles. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes que van a las universidades se meten en unos líos impresionantes porque piden prestado dinero al gobierno. Miren, porque quieren ir a una universidad grande. Aquí hay junior colleges que no cuestan casi nada, o sea, son muy baratos. Puedes pagar, y lo mismo, los primeros 2 o 4 años, eso no tiene nada que ver, vas a pasar con buenos grados y eso cuenta pues para posteriormente vayas a una universidad donde te vas a especializar. Pero aún así tú puedes en ese tiempo, tú puedes ahorrar dinero para pagar esas cosas a medida que vas cursándolo. Y cuando terminas no tienes deuda. Pero hay personas, por ejemplo, que se meten a estudiar medicina y piden préstamos, y esos préstamos montan a 400, 500, 600 mil dólares. ¿Okay? Ahora tienes que pagar esa deuda recién salido de la universidad. O sea que te endeudaste con el gobierno y ahora tienes un problema grandísimo. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú hagas ese tipo de cosas. Entonces, ahí la clave es ayudar sabiamente, primero que todo, a los pobres para que cumplan el potencial para el cual fueron creados, hablando de las cosas que Dios hace. Y hoy en día, pues, las misiones están haciendo una gran labor en ese sentido. Hay una misión en Uganda, por ejemplo, que nos ofrece un caso maravilloso, se los voy a exponer en breve, pues. Ellos conducen a estas personas al Señor, claro, porque ese es el punto principal, pero de alguna forma tienen que aprender a ganarse la vida. Estas personas con las cuales ellos hablan son lugares sumamente pobres que no tienen recursos y los misioneros tienen que enseñarles cómo cavar pozos, por ejemplo, para tener irrigación, para sembrar o para tomar agua potable, o ayudarlos a ver el asunto de las cosechas. Pues hay misioneros que les enseñan a estas personas avicultura, o sea, cómo hacer que, por ejemplo, estos pollitos produzcan, o sea, ponerlos de tal forma y rotar de tal manera las cosas
que ellos tengan no solamente huevos para la proteína, sino posteriormente mucho más aves, mucho más gallinas para poder vender y ganarse la vida. Pero eso requiere un sistema. No es que te vas a comer todo cuando sale y ya no tienes que hacer, sino tienes que hacer algo. Y cómo hacer, o sea, una serie de cosas interesantes para que ellos se puedan ganar la vida. Y claro está, eso requiere destrezas básicas que las personas que vienen de países industrializados conocen y que aquellos no conocen. Así es que pues hay que manejar el asunto de la pobreza. No le hacemos simplemente dándoles dinero a las personas como trata de hacer los Estados Unidos con el sistema de welfare o de bienestar social, que lo que hace es que le da dinero, le da estampillas, le da todo lo que quieran. Estas personas, yo he visto personas, si vas aquí por ejemplo a las Alamedas, te van a decir que ellos han visto personas que entran a las Alamedas con el tremendo Cadillac, comprando con estas cosas y o sea, comprando whisky, comprando, o sea, cosas, todo lo que quiera, cigarrillos, de todo. ¿Qué tipo de pobreza entonces es esta? ¿Verdad? Y no trabajan porque ya ellos saben cómo funciona el sistema. Hay personas aquí que saben que si la mujer no se casa, fíjense que es eso es algo que te habla en contra de la institución divina número 2, antimatrimonio. ¿Por qué? Porque si estás casada, entonces no te dan ayuda. Pero si estás soltero, sí. Si la mujer no tiene marido, pues ahora sí le van a dar dinero. Ahora sí puede recibir y ahora puede vivir por el gobierno, básicamente. Entonces, claro está que Dios no quiere eso, ¿no? Ahora, si Dios actúa de cierta manera para permitirle a una persona que tenga subsistencia, que tenga dinero para vivir, para que llegue al Señor, posteriormente la persona toma decisiones y poco a poco esa persona comienza a devengar las ganancias divinas y puede salirse del sistema poco a poco. No es que te vas a salir del sistema ya porque me dijo el pastor, porque no te vas a morir de hambre tampoco, porque ya estás en el sistema. Ahora, es el sistema, no estás violando la ley, me explico. Pero el asunto es que va en contra del matrimonio, porque cuando estás casado, entonces ya no hay esa ayuda. Ahora tienes una persona que provee, ¿sí te das cuenta? Entonces, y claro que eso tiene mucho que ver con las decisiones que algunas personas toman, porque o es que no sé si me va a proveer o es el gobierno que ya me está proveyendo. O sea que, a ver con qué me quedo, ¿verdad? Entonces podemos vivir juntos y podemos vivir bien y bueno, hacemos lo que queramos, pero no estamos casados. Tú a lo tuyo y yo a lo mío, otra cosa mariposa. De vez en cuando nos vemos, ya sea allá o acá, la misma cosa. O sea que, sí, el sistema hace eso, está fuera del sistema divino, básicamente. Dios quiere que las cosas ocurran bien y Dios es el que bendice. O nos bendice el gobierno o nos bendice Dios. Uno de los dos. Entonces, ahora Dios puede utilizar el gobierno para bendecirte también. O sea, no es blanco y negro, pero el asunto es que eso ocurre. Esto está entonces diseñado de esa manera en la palabra de Dios, porque la persona tiene que saber lo que es trabajar. Y claro, esto está diseñado de esa manera y ahora, ¿qué lo sabes? Pues a través del Señor Jesucristo observa cómo tu Padre diseña las cosas y vive de acuerdo con eso. Poco a poco, no es el arranque así violento de que estás en un camino y de repente ¡zas! Saca porque te descuadra, ¿sí? Bueno, seguimos pues con el orden económico de Dios. Ya hemos visto cómo Dios establece los 10 mandamientos a través de los capítulos 12, 13, 14 y 15. En vez de dejar pues los 10 mandamientos simplemente como reglas abstractas, Moisés sigue y nos da instancias específicas para que nosotros podamos ver cómo funciona. No solamente nos da la ley neta, sino dice, mira, yo quiero que esta ley funcione con el corazón pegado a Dios. ¿Verdad? O sea, eso significa, yo quiero que lo hagas con misericordia, que no sea simplemente algo en blanco y negro que te da el trancazo. O sea que las últimas dos secciones, desde el capítulo 14, 22 hasta el capítulo 15, 18, casi en su totalidad, tienen que ver con los asuntos económicos. Pero todavía pues seguimos con el asunto económico y yo sé que quizás ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué estamos hablando tanto de la economía? Porque en la palabra de Dios está la economía, es un papel vital para el beneficio de la nación. Si tú no llevas bien tus asuntos económicos vas a tener problemas. Entonces, eso tiene que ver con el diseño divino de la sociedad. Particularmente pues con Israel, muy importante. Y como hemos visto pues en la ley mosaica, funciona basada en ese quiasmo que les he presentado muchas veces. Y se los voy a poner en la pantalla para recordar. Ahí está el quiasmo. El quiasmo viene de la letra
griega ki, así se pronuncia, ki, que es, aquí se lo voy a poner para que de paso esa es la que utiliza para Cristo. Cristo tiene la palabra ki para comenzar, pero en el griego es ki, este es ki en el griego, CH, se pronuncia ki. Y la palabra es Christos, la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Que es el Mesías, pero Cris, esta X de aquí, es el quiasmo. Entonces la ley mosaica aquí en el medio tiene la vida, y la vida es protegida, pues ese es el libre albedrío, ¿verdad? La vida es protegida por la familia, y así sucesivamente. Hacia arriba va unos versículos y hacia abajo van otros versículos que van protegiendo la vida humana, van protegiendo la libertad. Y eso es lo que tenemos ahí. Aquí nos dice en el quiasmo, que se encuentra en Deuteronomio 5:6 al 5:21, también se encuentra en Éxodo, se encuentra en dos lugares la ley mosaica. En Éxodo 20 se encuentra la ley mosaica y en Deuteronomio 5 se encuentra la ley mosaica. De todas maneras, en la parte del medio, que es el versículo 17 del capítulo 5, el respeto y la preservación de la vida. Ya les presenté en la clase pasada cómo Stalin mata a 7 millones de personas de hambre, porque no le interesa la vida de la persona, está eliminando a personas. ¿Okay? Lo mismo pasa con Hitler, que mata 7 millones de judíos, mata 30 millones de personas. Lo mismo que pasa con Mao Zedong, que mata 60 millones de personas. ¿Okay? O sea que hay criminales, porque son criminales, que lo hacen y destruyen a sociedades completas. Bueno, entonces, la sociedad depende del matrimonio y de la familia funcional. O sea que este matrimonio es importante. ¿Por qué? Porque es parte de la ley mosaica. La ley mosaica te lo deja saber que el funcionamiento del matrimonio es importante. Después, en la parte de abajo, el matrimonio es protegido, ¿verdad? No cometerás ¿qué? Adulterio, no cometerás adulterio. Eso protege la relación íntima que existe entre el hombre y la mujer. Y después de esto tenemos la propiedad protegida, no robarás. En la parte de arriba la gerencia y la mano de obra es la que protege la propiedad. O sea que la ley mosaica no la vean como una ley que te habla del pecado, porque no es eso. La gente ve que no es el pecado, que no vas a hacer lo que dice la ley mosaica, porque vas a pecar. No, la ley mosaica está protegiendo a la nación, es un código que Dios ha diseñado para que la nación prospere. ¿Y cómo prospera? Guardando de estas cosas, guardando. Después, la exactitud del lenguaje acerca de Dios es importante, porque en la Corte Suprema, en la Corte, tienes que decir la verdad es imperativa. Y entonces en la parte de abajo, la exactitud del lenguaje en el procedimiento judicial tiene que ser llevado a cabo. Tienes que hablar de Dios, no tergiversando las palabras como políticamente correcto, como dicen hoy en día, que te dicen una cosa que era algo antes y ahora es otra cosa, que le cambiaron el significado. Entonces, y después en la parte de arriba, solo Dios es digno de adoración y servicio. Y abajo tienes que ver que el yo no es digno de adoración y servicio. ¿Okay? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente, porque lo que está haciendo Dios está preservando la vida y la está protegiendo por arriba y por abajo con los otros mandamientos. Aquí están los 10 mandamientos. Los primeros dos se encuentran en la primera línea, que todos los demás están aquí abajo. ¿Okay? Y después de esto lo pusimos en forma de edificio, comenzando en la parte de abajo. Bueno, lo que quiere Dios con Israel es la alianza del corazón, ¿verdad? La alianza del corazón a Dios. En la mano izquierda ves la alianza del corazón a Dios. Este es el diseño divino para la sociedad, señoras y señores. El cristiano que conoce eso tiene una ventaja extraordinaria, porque no va a violar estos principios. Y en el otro lado, nos damos cuenta que el paganismo tiene la alianza del corazón a sí mismo. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en la sociedad norteamericana? Yo, y primero yo, después yo, y tercero yo. Y me valen los demás. ¿Okay? Bueno, después el próximo piso es la integridad de la comunicación. Es la declaración consistente de la verdad. El sí, el no, ¿verdad? Ante la corte, ante las personas, tú no lo vas a estar engañando, pero aquí la integridad de la comunicación es engañosamente profesando la verdad para impulsar su propia agenda. Te dicen lo que tú quieres oír con tal de que ellos pongan adelante su agenda y puedan lograr lo que ellos quieren lograr. O sea, te dicen lo que tú quieres oír para sacar lo que ellos quieren.
¿Okay? Y después, en este lado de aquí, tenemos que la mano de obra y la propiedad es respetada y productiva. La propiedad tuya te la ganaste con el sudor de tu frente y es tuya, no te la pueden confiscar. Por ejemplo, los Estados Unidos el día de hoy tienen impuestos sobre la propiedad. Eso es un robo con tinta blanca, ¿verdad? O sea, de cuello blanco. Te están robando, pero esa es la ley, no pueden hacer nada. Pero eso no lo acepta la ley mosaica. La ley mosaica no tiene ese tipo de ¿cómo se llama?, de impuestos. Pero en la mano derecha, pues, la mano de obra y la propiedad es degradada y malgastada. Porque generalmente las personas que tienen esto lo han recibido y no les interesa, pues no les costó. Entonces no lo quieren, o son de otra persona y no quieren. Y en este edificio, el cuarto piso, es el matrimonio y la familia fuerte y funcional. Y en el otro lado, el matrimonio es débil y disfuncional. ¿Y qué se encarga de eso? Bueno, hasta las leyes mismas en los Estados Unidos se están encargando de echar abajo eso. También, si tú, por ejemplo, haces una declaración de impuestos, si eres soltero, tienes más deducciones que el casado. O sea, si tú como pareja te ganas $40,000 al año, $50,000 abajo al año, vas a pagar más impuestos que si tú te ganas 20,000 y 20,000. ¿Okay? O sea que, de nuevo, que es preferible no estar casado porque pago menos. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos hacen todo para socavar lo que es el matrimonio. Y después, la vida es protegida y la vida está en peligro por el otro lado. La vida es protegida bajo el sistema divino, pero la vida está en peligro bajo el sistema pagano. Y eso, aquí está la tiranía, y ya lo hemos visto, pero yo les he enseñado la cantidad de la mortandad tan extraordinaria que hacen estos tiranos. Recuérdense entonces que yo les he enseñado estos 10 mandamientos de esta manera, utilizando el quiasmo, y que en la vida humana se encuentra en el medio, y después tenemos los otros mandamientos empacados protegiendo a la vida humana como un sándwich, como un emparedado. ¿Okay? Y después lo que hicimos fue ponerlos en una forma vertical como el edificio que tienen aquí, y aquí vemos que la idea era que tiene que existir una alianza del corazón en el nivel más bajo. ¿Por qué? Esto es similar a lo que es la metafísica. La alianza del corazón es la verdad absoluta de la palabra de Dios, es lo que te guía. Si tú tienes la palabra de Dios, es con toda certeza que te va a ir bien, con toda certeza, es la garantía divina. ¿Qué garantía mejor hay que la que Dios te puede dar? No existe tal cosa. Es eterna, es respaldada por su poder omnipotente y Él es omnisciente, Él ve todas las cosas antes de que ocurran. Entonces Él va preparando camino para ti porque tú estás escogiendo. Pero el camino está preparado basado en la verdad, no basado en la mentira. Entonces, es interesante que nosotros sepamos eso y ahí estamos caminando con el Señor. Entonces, en este edificio la idea tiene que existir una alianza en el corazón en el nivel más bajo. Y eso es básico, pues, o fundamental. Es sobre eso que la dinámica de la ley mosaica funciona. Si no hay alianza en el corazón, la ley no sirve para nada. Lo mismo que las leyes norteamericanas. Si tú no quieres hacerle caso a la ley porque no te interesa o odias este país, pues entonces no te va a ir bien. Porque te está yendo en contra de lo que está establecido. Pero para que funcione, imagínense si todas las personas en los Estados Unidos se van en contra, hay una anarquía total, nadie quiere hacer lo que es la ley y el pueblo se destruye. Entonces, tiene que haber una unidad por parte del pueblo en el reino. Y ese es el motivo por el cual, pues, Él hizo el primer mandamiento, el segundo mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? No, ese no es. No tendrás otros dioses delante de mí. Número 1. Número 2, no te das imagen y semejanza de cosa que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, de imagen de hombre, de mujer, de cualquier cosa que vive o se arrastre en la tierra. El 10º mandamiento, cuando subimos al nivel, vemos la integridad de la comunicación y la idea atrás de su integridad del lenguaje. Pues, o sea, y sin eso, pues, no podemos ascender a un nivel más. Y es el tercer paso, pues, que todos estos pasajes tienen que ver con la mano de obra y la propiedad. Por eso la estamos estudiando. ¿Por qué estamos viendo la economía en este asunto de Deuteronomio? Porque estamos hablando de la mano de obra y la protección que requiere. Por eso hay el 7º día de descanso, porque la mano de obra tiene que descansar. Labora 6 días y descansas 1. ¿Okay? Y tampoco es para que te mates. No te mates trabajando. Yo sé que hay momentos en que, por ejemplo, tú emprendes un negocio, emprendes algo, y eso requiere más pujanza, más fuerza, porque tienes fechas que tienes que cumplir, ¿no? Tienes contratos que hay que poner en vigencia.
¿verdad? O hay constructores que tienen que estar cierto tiempo ahí, entonces tienen que tardar un poco más, pero una vez que ese proyecto ya está, entonces ya te calma. Lo que nos está diciendo es que no hay que matarse trabajando, pero sí tienes que trabajar, pero trabajas para Dios y Él te va a bendecir tu mano. Ahí está la diferencia. ¿Cómo te bendice? Porque si estás trabajando por una persona, para una entidad, para un gobierno, para cualquier institución, esas personas se van a dar cuenta que tú eres una persona cumplida, que te llevas por lo que tienes que hacer, que haces, no te tiene que estar viendo para que produzcas, tú estás produciendo, tú estás viendo lo que tienes que hacer porque estás trabajando para Dios, no estás trabajando para el ser humano. Entonces, todo eso es interesante. Claro está, estamos viendo todo eso porque hay una cantidad de implicaciones económicas en los 10 mandamientos. Y claro está, me refiero a que no podemos mantener a un matrimonio y una familia y la vida sin algún tipo de producción. Si no trabajas, ¿cómo vas a comer? Entonces Dios te dice a ti qué es lo que tienes que hacer. ¿Ah? Y es la división de labores también que existe. Ese es el motivo por el cual pues les he enseñado a Génesis 1:26, porque bíblicamente pues a la mano de obra debe ser valorada y aceptada por una sociedad que se apega a la Biblia. Cuando eso ocurre, la prosperidad es extraordinaria. Nosotros todavía en los Estados Unidos estamos viendo de la prosperidad causada por hace 50 años atrás, de personas que estaban en el conocimiento bíblico que había era tremendo. Si te remontas 100 años en los Estados Unidos, el americano promedio sabía más de la Biblia que los pastores el día de hoy. Así de conocimiento había de la palabra de Dios. Entonces, pues les enfatizo ese tipo de sociedad, que es la que se basa en la palabra de Dios, debido a que a veces no se valoriza como tiene que ser. A veces es inútil y por eso tenemos estos dos pasajes pues, en el Nuevo Testamento. Y les doy a Lucas 14:28. Fíjense lo que nos dice. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos no pueda terminar la obra, pues. Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Van a burlarse de él porque qué clase de planificación tenía. Ahora, como pueden ver, nuestro Señor Jesucristo utilizaba ejemplos económicos, ahí lo están viendo ustedes, planificación económica, y eso es muy interesante debido a que muchas veces pues hay personas que se confunden con el asunto del discipulado, y por un lado creen que para la salvación es algo por un lado y creen que la salvación es otra cosa, ¿verdad? Yo les he hablado a ustedes de estos 3 puntos en las 3 fases del plan de Dios. Ustedes van a creerme que la mayor parte, estamos hablando del 80% y pico de los cristianos, confunde la primera parte de la salvación con la segunda parte de la salvación, y que tienes que tener la salvación si no fuiste salvo, cuando no saben que cuando crees en el Señor Jesucristo ya eres salvo. Ya, ahora lo que va adelante de eso es otra cosa, ¿okay? Que si vas a crecer o no vas a crecer, pero la salvación, en el momento que crees en el Señor Jesucristo, está sellado por el Espíritu Santo y nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces, aquí tenemos un pasaje maravilloso que nos enseña lo que Jesús quiso decir con este asunto, pero antes de eso, pues, Él da esa aplicación. O sea que está utilizando 2 instancias de planificación. Una tiene que ver con el plan de negocio y el otro un plan militar. ¿Okay? O sea que te está dando 2 cosas aquí para que nosotros sepamos que sí hay que planificar. Y en esta ocasión podemos ver un proyecto de construcción, aquí en este caso. Obviamente pues que Jesús había observado estas cosas, ellos sabían acerca de la planificación, o sea que todo ese asunto logístico necesario para que una cosa ocurra. Tienes que tener un plan, tienes que tener un plano arquitectónico si vas a construir, deben tener cosas, cuenta de los materiales que vas a utilizar para lograr la obra, tienes que computar todo eso, cuánta mano de obra vas a necesitar, cuántos trabajadores, cuántas personas se necesitan, qué tipos de personas tienes que tener. Por ejemplo, una persona que edifica un edificio que se encarga de poner los hierros de soporte no es lo mismo que un electricista. El electricista tiene un conocimiento especializado que se requiere para terminar la parte de adentro de la construcción, o una albañil, o una persona que sabe plomería. Si se dan cuenta, o sea, tienes que, cuando haces la planificación, tienes que tener a estas personas ya alineadas para que esto ocurra. Entonces, diversas cosas necesarias para edificar.
la torre que quieres edificar. Entonces, y dices que antes de comenzar necesitan pensar acerca del costo de la construcción para poder terminar la obra. ¿Cuánto vas a necesitar? Ya no significa que tienes que tener todo el dinero, porque resulta que en la Biblia nos habla de que para iniciar negocios sí puedes prestar dinero. Preferible no tener que prestarlo, claro está, pero el dinero, cuando emprendes una obra de gran envergadura, pues tienes que tener capital suficiente para terminarla, entonces tienes que pedir prestado dinero. Eso también lo tienes que computar en la ganancia que le piensas tener a la obra que estás diseñando, porque estás edificando con el fin de hacer un negocio. ¿Qué tipo de negocio? Es otra cosa, pero para eso estás edificando. Entonces, el asunto es que el costo de la construcción tienes que conocerlo para terminar la obra. Y después en los versículos 31 en adelante da una ilustración. En Lucas 14, 31 al 33 nos dice lo siguiente. O qué rey, aquí está la parte militar, ¿verdad? O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera con 10.000, si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse a lo que viene en contra de él, con 20.000, ¿verdad? Y si no, cuando el otro todavía esté lejos, le envía una delegación y le pide condiciones de paz. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a destrozar. Entonces no quiere que lo destruyan, manda delegación de paz y generalmente lo que hace es que se va a someter a ciertos impuestos que la otra persona lo va a exigir. Aquí nos ofrece entonces un ejemplo militar y también nos habla acerca de las necesidades de planificar las cosas antes de iniciarlas para poder terminar la obra. Porque en el versículo 33 nos dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Fíjense ustedes, está hablando de la mitad y después te dice, si no renuncias a lo que tienes, no puede ser mi discípulo. ¿De qué se trata todo esto, verdad? Pues aquí no es hablando acerca de la salvación, porque ya son salvos. Si tú vas a ser discípulo, ya tú estás... Miren, un discípulo ya tiene que estar matriculado en el colegio, cualquiera que sea. O sea que ya es estudiante. ¿Okay? Para ser discípulo tienes que venir a la clase, tienes que escuchar las lecciones que te da. En la cristiandad ya tú eres cristiano. Ahora te vas a matricular en las clases bíblicas, si lo quieres poner de esa manera, porque tú quieres conocer la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora lo que vas a devengar de la palabra de Dios es superior a cualquier cosa que puedes sacar de una universidad, pero superior, lejos, muy muy lejos. Estás hablando de toda tu vida, de cómo vivir la vida de una manera organizada, de cómo recibir las bendiciones divinas. Te vas a dar cuenta cómo te ama tu Padre. Tu Padre te ama como nadie te ha amado. ¿Okay? No hay ser humano que te pueda amar como te ama tu Padre. Entonces, y recuérdense pues que Jesús era un rabino. Él está hablando acerca de la salvación aquí, pero aquí les está hablando acerca del discipulado. Tengan eso en mente. Recuérdense pues que Jesús era un rabino itinerante o ambulante. ¿Y qué se suponen ustedes que hizo? Bueno, lo primero que todo, eso significa que él iba de un lugar a otro, porque era itinerante. Quiere decir que él viajaba, era ambulante, viajaba de una ciudad a otra ciudad a otra ciudad. Entonces, primero que todo, entonces significaba que si tú ibas a ser discípulo, tú también tienes que mantenerte de alguna forma, de alguna manera, porque tenías que ir donde él iba. Eso es lo que pasaba con los rabinos. Los rabinos tenían estos séquitos que iban con los rabinos. A donde iba el rabino a enseñar, todos los séquitos iban con él para enseñar. Así se aprendía la ley también en los Estados Unidos anteriormente. Y la medicina. ¿Okay? No era que ibas a la universidad, sino que seguías un médico y tú ibas aprendiendo por lo que el médico hacía. Él te decía, lo mismo con las leyes. Bueno, así eran los rabinos. Esta gente se le pegaba a un rabino que era conocido por su erudición y su manera de hablar y todas las cosas que tenía. Entonces las personas lo seguían y así iban aprendiendo las cosas. Nosotros podemos entender eso fácilmente. Nosotros podemos ir a la universidad, podemos ir al colegio, podemos, por ejemplo, aprender aire acondicionado. Tú vas a aprender aire acondicionado, vas al aula y académicamente vas a aprender muchas cosas. Quizás vas a tocar un par de equipos y vas a utilizar ciertos instrumentos de medición, etcétera. Pero no es lo mismo que salir allá afuera y hacer el trabajo.
Eso es porque te van a salir cosas diferentes, pero tienes que aprender. Ahora, ¿vas a salir solo a hacer el trabajo? No, vas a salir de aprendiz con una persona que sabe cómo hacer el trabajo y de ahí te va a enseñar a hacer el trabajo. Entonces sí sabes lo que tienes que hacer. Entonces, claro está que es muy interesante. Hoy en día tenemos, por ejemplo, YouTube. YouTube te permite, yo he hecho tantas cosas y he hablado tantas cosas simplemente viendo YouTube. En español o en inglés, te enseñan exactamente lo que tienes que hacer. O sea, tienes tu tutor ahí contigo que te va enseñando todo lo que tienes que hacer. Una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Claro está, pues, si tienes propensión o tienes habilidad para hacer algo, ahí está la solución. Te dicen lo que tienes que hacer. No todo, pero muchísimo, el 90% de lo que tienes que hacer. Entonces, de alguna forma, estas personas se tenían que mantener porque iban a seguir al Señor Jesucristo, porque eran sus discípulos. Entonces, esa era la manera en la cual un rabino itinerante funcionaba. Y ahí tienen una manera pues, en la cual pueden planificar la mano de obra para que puedas lograr algo al final. O sea que Jesús utiliza eso. Eso es lo que utiliza. No voy muy lejos. Ustedes saben que yo juego pickleball. Los grandes jugadores de pickleball se la pasan yendo de una ciudad a otra ciudad, de un estado a otro estado, porque tienen torneos grandes donde pueden ganar dinero. Pero mientras tanto, eso no significa que van a ganar todos los torneos. Y si se van a dar ese viaje y no ganan el torneo, entonces fue una cantidad de dinero. ¿Qué hacen? Entrenar. Se convierten en entrenadores. Ellos le enseñan a las otras personas los trucos o las destrezas que ellos tienen para que las otras personas les pagan muy bien. ¿Okay? Pero de eso se trata. Pues bien, ahora vayamos al segundo pasaje en el Nuevo Testamento. Porque este dice, ok, ahora que has hecho el plan, ¿qué vas a hacer? Dice, tienes que hacer un plan, pero ahora que has hecho el plan, por eso en Santiago 4 tenemos una advertencia. En otras palabras, esto no solamente es hacer un plan de negocios o simplemente planificar. Un cristiano tiene otra situación y por eso en Santiago 4:13, que vamos a ver, podemos ver a un judío negociante que viaja y que tiene una campaña de ventas, porque cuando esta persona salía tenía una campaña de ventas, ellos sabían a qué lugares iban a ir y qué les iban a decir y cuántas personas venían a visitar. Entonces, se dan cuenta, pues, lo que sucede, estas personas conocían el negocio. Y Santiago, Jesús y el apóstol Pablo, todos ellos son judíos y los judíos son muy activos en el campo de los negocios. ¿Okay? Y en Santiago 4:13 lo que vemos es lo siguiente. Aquí se lo pongo en la pantalla. Oigan ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Bien, no hay problema con eso porque están planificando. Ese es un plan de negocio. Y planificar no tiene nada malo, como Jesús nos deja saber en Lucas 14. No obstante, en el versículo 14 nos da una advertencia acerca del proceso. Nosotros somos cristianos, recuerden que nosotros estamos bajo este sistema. Sin embargo, no saben cómo será vuestra vida mañana. La primera advertencia que le da el Señor a ellos. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Porque eso es lo que somos nosotros. Esto lo ves más vívidamente cuando tú llegas a tener cierta edad. Tienes cierta edad, es así, ping, ping, abriste los ojos y ya estás en la edad que estás. Yo por ejemplo me veo, ya tengo 72 años. Se me fueron todos abriles y no, uno no se recuerda ni se da cuenta. ¿Ven? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Si yo antes ya pasó. Lo que tenía que pasar pasó. ¿Okay? Es más, no te puedes recordar. O sea, muchas cosas pasaron, no todavía pasaron. Pero se fue el tiempo así de rápido. Rapidísimo, pero rapidísimo. Entonces, ¿qué hiciste con el tiempo? ¿Cómo lo vas a volver a rescatar? Por eso los jóvenes que escuchan a las personas mayores son las personas que tienen mucho más ventaja. Si un joven escucha a otro joven, ¿qué beneficio va a tener? Si estos son jóvenes que están en la misma barca buscando el mismo lugar y ellos tienen sus propias ideas. Entonces, vas a escuchar opiniones de diferentes personas. ¿Cuántas opiniones hay? Bueno, si hay 20 millones de jóvenes, vas a escuchar 20 millones de opiniones diferentes. Pero si escuchas a una persona de edad, ya son vivencias. Yo hice esto y eso, y esto pasó, y esto pasó, y esto pasó. Y no te recomiendo que hagas esto y esto, porque estos son los resultados. ¡Wow! Ahí te libraste de una serie de problemas increíbles, ¿verdad? Pues bien, entonces, aquí eso es lo que le dice el Señor a ellos. Lo que nos deja saber esto es que no hay predicciones perfectas, no existe tal cosa. Los planes de negocio
por fuerza tienen un elemento desconocido de las condiciones económicas futuras. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro, pero lo que Santiago está argumentando es que nunca tienes el 100% de seguridad. O sea que siempre hay un porcentaje de incertidumbre en cada plan de negocio. Entonces por eso en Santiago 14:15 nos dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que poner nuestros planes a los pies del Señor, primero que todo. Entrar en oración, pedirle a Dios la guía y después de eso entrar en acción. Ahora, una de las cosas que tenemos nosotros a medida que estudiamos la palabra de Dios es que nosotros sabemos, fíjense en esto, porque esto solamente lo tiene el creyente, el cristiano, pero el cristiano que está creciendo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, si tú vienes a mí, te pegas a mi palabra, yo te voy a guiar y te voy a perseguir con bendiciones y te alcanzaré. Y todo lo que tu mano toque yo lo bendeciré. ¿Okay? O sea que dentro del plan que tú tienes eso en tu mente. Yo voy a hacer planes, sé que aunque hagas planes hay ciertas cosas que se te escapan del plan, pero ya Él las vio. ¿Okay? Y tú vas a sentir la guía de Dios en lo que estás haciendo. Si te conviene, no te conviene. Generalmente lo que sientes es esa emoción de entrarle porque tú ves lo que hay ahí. ¿Okay? Pero eso lo tienes que pesar en contra de otras cosas. Yo, por ejemplo, les he hablado del plan ese que me vino a la mente de Pickleball, que yo sé que hay ahí, pero no quiero entrarle porque no tengo tiempo y no voy a pasarme mi tiempo haciendo eso y dejando la palabra de Dios, que es lo más importante. ¿Okay? ¿Para seguir más dinero? ¿Para qué? ¿Para ser el hombre más rico del cementerio? No me interesa. Está fulano tal, tiene una cantidad de cosas increíbles y a quién le interesa. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? O sea que esa no es, la vida no es ir en la búsqueda desesperada por el billete. Y vamos a tener, y que vuelan los billetes por aquí, vuelan los billetes por allá. ¿Ves? ¿De qué sirve? Si el tiempo pasa volando y al final, ¿qué? ¿Okay? Lo que Dios quiere es que tengas la paz, la estabilidad, la tranquilidad. Él te va a suplir todas tus necesidades, vas a tener felicidad que otras personas no tienen, no saben cómo tenerla. ¿Okay? Y creen que ellos le ponen, le fichan a la felicidad tener éxito en los negocios, o tener mucho dinero, o tener esto, o poder viajar, o poder hacer esto. Son cosas que no, en realidad no son. Si tú, porque estás triste, tú piensas que bueno, si me voy a Francia y me paso 2 semanas en Francia, voy a disfrutar. Pero ¿qué persona va a ir a Francia? La misma persona que estaba triste aquí. O sea que vas a llevar a la misma persona ya con un ambiente diferente, pero la misma persona con los mismos problemas. ¿Resolviste algo? No. Pero tuviste experiencia, sí, pero gastaste el dinero que tenías para hacer otra cosa. O sea que, ¿me explico? O sea que todo esto hay que ponerlo en el lugar que le pertenece para que puedas tener lo que Dios quiere que tú tengas. Entonces, pues bien, ahí culminamos nuestra clase. La próxima semana seguimos, como pueden ver, es sumamente interesante pues lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. Y nosotros amamos al Señor y queremos conocer todos los consejos que tiene para nuestra vida. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el concepto que tienes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.